Muy buenas noches. La semana pasada conocíamos dos datos económicos importantísimos para nuestra comunidad. Uno, Navarra superaba por primera vez a Madrid en PIB por habitante. Y dos, la Seguridad Social recaudaba en Navarra 424 millones más de los que gasta. Lo que está claro es que en Navarra los datos son los que son y en este ciclo de entrevistas económicas que les estamos ofreciendo desde hace 2 meses de la mano del think tank Civismo queremos abundar en ello. Esta noche lo vamos a hacer con Francisco Cabrillo, presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y vicepresidente de Civismo. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Estos datos dónde dejan a Navarra? Porque yo no sé si realmente los disfrutan más los políticos que los propios ciudadanos. Porque no nos llegamos a enterar muy bien de lo que significa. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir. El tema de la seguridad social lo que indica es que la situación económica de Navarra es mejor en dos sentidos. Los ingresos son más altos, se cotiza más y la tasa de paro es más baja, por lo tanto también se cotiza más. Y Navarra, lo mismo que le pasa a Madrid, son contribuyentes netos. Es decir, hay regiones en España, por desgracia, con unas tasas de paro altísimas, por encima del 25%, que están a través de la seguridad social recibiendo fondos, ¿no? En lo que se refiere al tema del PIB per cápita, son unas estimaciones, creo, provisionales del Instituto Nacional de Estadística que probablemente se revisarán, porque en concreto en el caso de Madrid el Instituto ha dado un crecimiento de 0 y los datos del Instituto Regional son de 0,7. Normalmente suele ocurrir, el Instituto acabará revisando en unos meses estos datos y seguramente Madrid estará otra vez por encima, pero esto no es muy relevante. Una cosa positiva para Navarra, no solo quede bien, sino que el nivel de bienestar se puede medir de muchas maneras. Y de acuerdo con cálculos que yo hice en su día, no creo que hayan cambiado, aunque el País Vasco tenga una renta, un PIB per cápita, una renta per cápita ligeramente superior, el poder de compra de Navarra es prácticamente el mismo, porque los precios son ligeramente más bajos aquí que en el País Vasco. O sea que esto sitúa, digamos, a Navarra entre las 3 regiones en este momento de mayor nivel de vida del país, que son el País Vasco, Madrid y Navarra. Lo que pasa es que cuando hablamos desde el punto de vista del ciudadano, aquí nadie se conforma con que los precios son un poco más caros, ¿no? En el País Vasco, de hecho, sabemos y somos conscientes que aquí en Navarra las cosas son un poco más caras que cuando vamos al sur, por ejemplo. Bueno, esto varía evidentemente de la zona, pero vamos a ver, el problema es cuál es la capacidad de compra de los ingresos de la gente. Eso es lo que es relevante. Ya no cabe duda que a la gente de aquí considera que los precios son muy caros, que los salarios no llegan al crecimiento de los precios y que la situación está mal. Y es verdad, es decir, España en su conjunto, no solo Navarra, ha perdido nivel de vida. Es decir, vivimos peor de lo que vivíamos hace 3 años, toda España. Lo que pasa es que hay muchas diferencias en España y estando mal, no cabe duda que la situación de Navarra o la situación de Madrid es significativamente mejor que la de Andalucía o la de Canarias, por poner las 2 comunidades que tienen tasa de paro más alta. Es que la gente tiene que darse cuenta lo que es estar en una región en la que el paro supera el 25%. Eso es realmente un problema social muy importante. Y que vivamos peor que hace 3 años, ¿de quién es responsabilidad? ¿A quién se le puede pedir explicaciones? Bueno, esta es la pregunta del millón. Es la pregunta. ¿No? Bueno, se puede contestar muchas cosas. Primera, que tal vez en España hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante mucho tiempo. Con lo cual eso es responsabilidad de todos. Yo creo que hay algo de responsabilidad colectiva, sin duda. Luego hay otra cuestión, y es que España entró en una crisis económica que se gestionó muy mal. Esto sí es una responsabilidad clara del gobierno. Yo creo que esto casi toda persona que observe el tema imparcialmente, pero en España o desde Europa, pues está de acuerdo que la gestión del gobierno ha sido muy mala y eso nos ha hecho enfocar la crisis más tarde y probablemente superarla con mayores dificultades que otros países. Hay que tener en cuenta que en el año actual
el crecimiento de la economía española pues va a ser inferior a 1 punto. Todos los datos hablan 0,7, 0,8, si no hay ningún problema. Alemania y Francia están creciendo por encima. Alemania y Francia tienen tasas de paro en torno al 10%. Nosotros tenemos una tasa de paro por encima del 20%. Es decir, hay diferencias importantes. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el nivel de renta y el nivel de riqueza? Bueno, eso es un tema conceptual. La renta es la riqueza que se genera en un año. La renta se mide por periodo de tiempo. Yo digo, ¿cuál ha sido mi renta en 2010? Lo que he generado yo de recursos en 2010. La riqueza, en cambio, es un stock, es algo acumulado. Entonces, para calcular, no tiene sentido decir, ¿cuál ha sido la riqueza de Navarra en 2010? Tendríamos que decir, ¿cuál ha sido la riqueza de Navarra el 31 de diciembre de 2010? Porque ahí estamos reflejando lo que se ha generado en el año, pero toda la acumulación de riqueza anterior. En términos económicos decimos que la renta es un flujo y la riqueza es un stock. ¿Y qué tienen Navarra y Madrid, que ambas están disputándose los primeros puestos, sobre todo a la hora de hablar de la renta, ¿no? Son economías muy diferentes, como no podía ser de otra manera, ¿no? No solo por el tamaño, es decir, la economía de Madrid debe ser aproximadamente unos 10 veces la de Navarra. Si la renta per cápita es similar y Navarra tiene 600 y pico mil habitantes y Madrid tiene, la región, 6 millones y pico, pues la proporción es 10 a 1. Por lo tanto, es una diferencia de dimensión importante. Pero luego, como es lógico, el tipo de actividad y de especialización también es diferente. Madrid es una ciudad muy orientada a servicios. Proporcionalmente, Navarra tiene una base industrial y agraria muy importante. Madrid no tiene, para que se haga idea, no tiene agricultura. La aportación de la agricultura de Madrid en la Comunidad de Madrid al PIB nominalmente es de medio punto porcentual. Y digo nominalmente porque ya sabe que para calcular la renta agraria hay unos problemas de subvenciones y tal, que si quita usted las subvenciones, lo más probable es que no aporte absolutamente nada. Navarra tiene un sector agrario importante. Por tanto, hay diferencias. ¿En qué se parecen? En que han mantenido, yo creo, unas políticas económicas más abiertas, menos intervencionistas, y esto acaba dando buenos resultados independientemente del sector en el que usted se especialice. ¿Y en qué sectores son los que, desde su punto de vista, se debería alejar precisamente ese intervencionismo del que acaba de hablar? Fíjese, esto se aplica a todo, absolutamente a todo, porque cógeme usted el sector que quiera, yo que sé, industria. Bueno, pues en industria ya tiene usted un primer problema no solo de regulación del sector en sí, sino, por ejemplo, de la electricidad, que es un sector básico, un sector intervenido. Nosotros tenemos ahora, pues probablemente una de las electricidades más caras de Europa. Creo que en estos momentos es la tercera más cara de Europa. No, esto dificulta la especialización y la competitividad. Pero si nos vamos a sectores absolutamente distintos, como son los servicios, también encontramos el mismo problema. De hecho, buena parte de la política europea ha ido a liberalizar servicios. Actualmente el gobierno está hablando de liberalizar servicios otra vez. Por lo tanto, afecta realmente a todas las actividades económicas, porque la iniciativa empresarial es general, uno lo aplicará a unas cosas y otro a otras, pero si se le permite actuar con mayor libertad, lo más probable es que obtenga mejores resultados. ¿Es real que en Navarra hay menos intervención? ¿Los datos realmente son reveladores a ese respecto? Los datos que tenemos, sí, hay que darse cuenta. Los datos que hemos estudiado nosotros son de comunidades autónomas. También es verdad, usted me dirá, oiga, el ciudadano piensa que, pero cojamos un ciudadano que vive en Pamplona. Bueno, este señor o esta señora está regulado por el Ayuntamiento de Pamplona, por la comunidad autónoma, por el gobierno español y por la Comunidad Europea, por la Unión Europea.
Por lo tanto, sobre cada uno de nosotros inciden regulaciones de lo más variopinta, cada una a su nivel. Nosotros lo que hemos estudiado ha sido en comunidades autónomas, y en comunidades autónomas sí podemos decir que efectivamente la situación de Navarra es, comparada con las demás regiones de España, una de las mejores. Pero claro, el ciudadano está también experimentando otras regulaciones. Con lo cual esto de mirar dónde estamos intervenidos, igual estamos más de lo que nos imaginamos, ¿no?, los ciudadanos. Sí, el problema es, vamos a ver, la Unión Europea, por empezar desde arriba, la Unión Europea no es especialmente liberal, es más bien intervencionista, aunque en algunos casos, antes hablábamos de la directiva de servicios, por ejemplo, ha ayudado a liberalizar. Pero las directivas de la Unión Europea hay que transponerlas. Y se pueden transponer respetando su espíritu o no. Y el gobierno central en eso tiene muchas competencias, pero también las transponen las comunidades autónomas, a partir de la ley estatal. Y las comunidades autónomas tienen una gran capacidad de decisión. Este es un tema en el que habría que insistir. Creo que a veces la gente no es consciente de que las comunidades tienen muchas competencias para hacer eso y, por lo tanto, una parte importante de la responsabilidad, vaya bien o vaya mal, hay que atribuírsela al gobierno autonómico. Usted, que es experto, entre otras cosas, en gasto público, ¿ve realmente que el dinero que se gestiona, el dinero que llega, que se recauda a los ciudadanos, se ha ordenado bien, se ha utilizado de buenas maneras? ¿Realmente hay, o se ha derrochado, ha habido épocas bueno, pues de demasiada bonanza? Yo creo que por desgracia se ha derrochado mucho, y se ha derrochado a todos los niveles, por decir cosas que la gente vea. La red de aeropuertos española ha sido un auténtico despilfarro. Es decir, se han construido aeropuertos en lugares donde nunca se deberían haber hecho. Muchos gastos municipales han sido despilfarros. Se han construido polideportivos, se han asfaltado zonas que realmente no eran necesarias. O siempre está mejor tener 2 polideportivos en vez de 1, pero oiga, ¿a costa de qué? Pero eso, ¿por qué cree que lo hacen los políticos? ¿Por electoralismo? ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho? Vamos a ver, hay una norma muy elemental en economía: el gasto público da votos. Sobre todo ahora, ¿no?, que estamos a la puerta de las elecciones. Y antes de las elecciones, siempre, pero el gasto público da votos. El problema que tenemos en España es que hemos descentralizado bastante el gasto, sobre todo en comunidades autónomas, pero no hemos descentralizado tanto los ingresos. El sistema autonómico español, hay que decirlo, está mal diseñado, porque un sistema en el cual le estamos dando al político capacidad de gasto, pero no le estamos dando la responsabilidad de recaudar, porque la recaudación es la regla, negociando con el gobierno central participación en ingresos, crea incentivos a gastos que no se deberían realizar, necesariamente. Usted es el autor de un libro que está a punto de ver la luz, creo que el nombre, si no me equivoco, Francisco, es Índice de Libertad Económica de España. Me gustaría que nos avanzara unas pequeñas pinceladas, porque ya me dirá usted cómo se mide eso de la libertad, ¿no? De forma tangible. Bueno, primero tengo que decir que esto se lleva midiendo en el mundo años. Hay índices de libertad económica internacional que se llevan publicando pues, algunos 15 años ya, no es ninguna novedad. Lo que nosotros hacemos es estudiar la libertad en las comunidades autónomas. Esto es más reciente. En Europa el índice español es el primero que se hace, en Estados Unidos hay 2, pero bueno, en todos los casos de lo que se trata es de elegir una serie de variables y ver lo que nos sale. Concretamente nuestro índice funciona con 12 indicadores, 6 referidos al sector público, para que se hagan idea, pues cuál es el volumen de la deuda, cuál es el volumen de gasto público sobre el PIB, cuál es el esfuerzo fiscal, cuánto dinero se transfiere desde el Estado, etc. Y en regulación, pues ver cómo se regulan los sectores más importantes, como son pues, la educación, la sanidad,
el comercio, el medio ambiente, etc. Esto se cuantifica y al final sale unas cifras que debidamente tratadas nos proporcionan unos índices. Para que esos índices se encarrilen y volvamos a una situación en la que podamos empezar a sacar un poco más el cuello, ¿no?, de ese agua en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿qué políticas económicas debería tomar este país? Que parece que se van a seguir tomando medidas económicas, estamos viendo cómo desde distintos ámbitos vamos a tener que seguir abocados a ello. Sin duda. Este país tiene muchos problemas. Tiene pues, un problema inmobiliario y tiene un problema financiero, hasta ver los periódicos todos los días, etc. Yo creo que hay dos sectores que hay que tocar fundamentalmente. Uno, el mercado de trabajo. Es decir, seguimos con tasas de paro por encima del 20% y la regulación laboral ha cambiado muy poco, por más que se diga. Entonces no se puede mantener una tasa de paro que no solo es muy alta, sino que sistemáticamente viene siendo el doble de la Unión Europea, la de países como Francia o Alemania. Y por otro lado tenemos un serio problema de sector público. Esto viene de lo que usted decía antes, de los años buenos en los que se gastaba sin cuento, el sector público crecía sin cuento y hoy día la economía española no puede permitirse el nivel de gasto que tiene. Y eso habrá que cortarlo de alguna manera. ¿De dónde? Pues ahí está esa es la pregunta también del $1.000.000 por una razón, y es que en los años buenos no solo se gastó, sino que el gasto se consolidó en buena medida. Entonces es fácil reducir un tipo de gasto que es el que no se debería reducir, que es el de inversión. Reducir el gasto de inversión es muy sencillo y todo el mundo lo ha hecho el Estado, lo han hecho las comunidades autónomas y lo han hecho los ayuntamientos. Por ahí se puede cortar. Pero donde habría que empezar a cortar es en personal. Y en personal es muy difícil cortar el gasto porque a la gente se le ha metido en unas plantillas muy rígidas o se les ha hecho funcionarios. Pero habrá que tomar alguna medida de ese tipo. Y el problema no se arregla bajando el sueldo a los funcionarios el 5%. El problema del funcionario español no es que gane mucho dinero, que no lo gana. El problema es que en este país sobran varios cientos de miles de personas en el sector público. ¿Y a dónde los metemos? Porque la situación desde luego no es fácil. ¿Eso o convocamos elecciones anticipadas? Bueno, tampoco esa es la solución. Vamos a ver, que convocar elecciones anticipadas sería una buena medida. Yo creo que la mayor parte de la gente está de acuerdo, aunque no sea más que para dar una imagen de cambio. Es decir, los países en crisis lo están haciendo. Lo ha hecho Irlanda, lo va a hacer Portugal, y a nosotros, aunque en principio un cambio de gobierno aparentemente no sea ninguna garantía de nada, lo que sí es evidente es que cambia las expectativas, sobre todo cuando hay un gobierno que ha hecho mal las cosas. Entonces, si hay un gobierno que ha hecho mal las cosas y se va, al menos las expectativas mejoran. Bien, supongamos que hay elecciones y cambia el gobierno. Entonces viene lo importante. ¿Y qué hace el nuevo gobierno? El nuevo gobierno puede hacer cosas, pero hay otras en las que está muy atado y tendrá que tomar medidas valientes, sobre todo, como digo, en el caso del sector público. Es verdad que en economía hay un elemento subjetivo enorme. Entonces, una mejora de expectativas ayuda. Y un nuevo gobierno podría crear una mejora de expectativas. Pero tendría que hacer muchas cosas y, sobre todo, tendría que demostrar que las buenas expectativas están fundadas. Porque si no, no vamos a ninguna parte. Lo que ocurre es que, claro, cuando uno habla con políticos o la gente que se dedica a liderar los sectores, todos están de acuerdo en el que con un cambio de gobierno, en esos 4 años que se tienen por delante, el primer año es fundamental para tomar las medidas incómodas. Sin embargo, en el último año de una legislatura, de un gobierno, es más complicado, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el electoralismo, porque eso desde luego no da votos, sino que los quita, ¿no? Sin duda. Con lo cual... Y además, fíjese que es un país que entre las elecciones estatales, las autonómicas, fíjese en este caso, en principio tenemos elecciones autonómicas y municipales ahora y si no se adelantan habrá elecciones nacionales dentro de un año. Bueno, y llevamos meses con este tema. Resulta que si una legislatura tiene 4 años,
pues ya estamos en año y medio en los que aparentemente no se puede hacer nada porque estamos en precampaña electoral de algo. Claro, eso es un problema serio, sí. Estamos en la última parte ya de esta entrevista. No me gustaría que le despidiéramos sin preguntarle por algo que en Navarra hace 2 semanas se volvió a abrir ese debate, se volvió de nuevo a abrir el melón, el debate del melón del copago sanitario. ¿Usted cómo lo ve? ¿Alguien va a tener que coger ese toro por los cuernos o tampoco es que nos vaya a solucionar demasiado las cosas? No, hombre, vamos a ver, no. El gran problema es el gasto de sanidad, ¿no? El gasto de sanidad, si usted observa datos, sistemáticamente llevamos un montón de años en los que el gasto de sanidad crece muy por encima de la renta. Por ponerle un ejemplo, en los últimos 5 años, en promedio, podemos estar hablando de crecimientos de gasto de sanidad en torno a un 10% anual, frente a un crecimiento de la renta en torno a un 2,5, un 3% anual. Y eso es un año, y el siguiente, y el siguiente. Es decir, esa diferencia se va acumulando. Entonces hay que tomar medidas. El copago es una medida que yo creo que habrá que tomar. El copago tiene 2 ventajas. Una que es la menor, que es algo se recauda, pero poco. Pero yo creo que la mayor es que disuade de ir al médico innecesariamente. Por ponerle un ejemplo, en España los datos que yo tengo es que la gente va al médico en un promedio de unas 9 veces al año. Leía el otro día una estadística de Suecia, los suecos van al médico 3 veces al año. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles estamos todos enfermos, nos estamos muriendo para que tener que ir al médico al triple de los suecos. No, el sistema es que el mecanismo funciona mal. Es posible que el copago ayude en esto. Por lo tanto, yo le diría, copago sí, claramente, pero no solo copago, no es la única solución. Y en cuanto a las pensiones, a un chaval de 25 o 30 años, ¿qué le recomienda hacer? ¿Abrirse un plan de pensiones o qué futuro le espera? Yo le recomendaría un plan de pensiones. Vamos a ver, el tema de las pensiones lo hemos visto. La última reforma, cuando se han conocido los datos, lo que nos dan es una baja media del 20% de las pensiones, que es una barbaridad. Y no va a ser el único. Todo indica que lo que vamos a ir es a un sistema de pensiones bajas, que el Estado va a garantizar. Yo sí creo que no se va a dejar a la gente en la calle, pero todo el que quiera tener algo más tendrá que buscar un sistema privado. Lo malo es que se le va a obligar a cotizar al sistema público y si quiere tener algo al sistema privado. Y que a pesar de la crisis no se ha planteado en serio en este país un sistema de seguros privados en el que se permita optar a la gente, como hay en otros sitios, entre el sistema público o el privado. Creo que seguirán coexistiendo los dos y desde luego si alguien quiere más que esa pensión mínima de subsistencia tendrá que buscar un ahorro por su cuenta. Francisco Cabrillo, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato hablando de la economía y de nuestro bolsillo, que eso realmente es algo de lo que nos importa y mucho últimamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene, les esperamos como siempre aquí en el Cara a Cara de Canal 6. Muy buenas noches.